sobre decisiones y la ayuda que Dios nos envía. La Biblia dice en Proverbios 8:1, Proverbios 8:1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. Una vez más, no clama la sabiduría. La Biblia aquí nos enseña que sabiduría tiene un voz. Hay un voz de la sabiduría. Y la Biblia habla que en sabiduría, la sabiduría es lo que edifica la casa. Siempre enseñamos esto. Sabiduría es lo que edifica la casa. Y una decisión necia la puede derribar. Una decisión equivocada. Como siempre digo en la iglesia, usted es la persona que usted es hoy por decisiones de ayer. Decisiones que usted tomó, decisiones que otros tomaron sobre usted, pero igual usted es la persona que usted es hoy por decisiones de ayer. Si no le gusta la vida que tiene hoy, tiene que cambiar las decisiones. Es simple, cambia las decisiones para cambiar su destino. Ahora, la Biblia dice que sabiduría tiene voz. Hay una voz de ello. Podemos seguir esta voz. Podemos seguir la sabiduría. Si decisiones determinan nuestro destino, hay un dicho, es un poco fuerte, pero le digo igual. Pero ¿cuántas veces se da cuenta que usted es solo una decisión fuera de estúpido? No es fuerte, pero una decisión hay que estúpido. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has tomado una de estas decisiones y usted dijo qué estaba pensando, qué hice, por qué lo hice? Hay momentos en los cuales hemos hecho una decisión necio, tonto o estúpido y en esta decisión hizo un caos en nuestra vida, un caos de repente por la familia o en sus finanzas, simplemente por una decisión equivocada. Por lo cual la Biblia dice que Dios desea siempre enseñar. Es más, la Biblia dice que la sabiduría clama, no es callada. Clama, está en las encrucijadas, está en los lugares altos en nuestra vida. La Biblia dice que la sabiduría nos ayuda en estas decisiones. Ahora, para aclarar esto un poco más, en el libro de Juan, capítulo 14, el verso 16, Jesús comienza a hablar a los discípulos de algo que viene. Y él dice, el verso 15, si me amas, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, en el contexto, en esto, Jesús va anunciando algo que viene. Jesús ya está caminando al lado de sus discípulos tiempo y como está caminando al lado de sus discípulos, va anunciando, me voy. Y los discípulos decían, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Porque recuerda, donde iba Jesús, ellos querían estar. Jesús no solo tenía decisiones sabias, pero donde estaba Jesús había poder, gente enferma sanado, multitudes alimentados, gente atrapado en hábitos dañinos, librados. Es decir, donde estaba Jesús había milagros y los discípulos estaban gustando tener Jesús al lado de ellos. Pero Jesús ya va anunciando, me voy. Y ellos decían, ¿a dónde? Y Él está anunciando, no te preocupes porque
pero voy a enviarles a alguien en vez de mí. Los discípulos no entendían. No entendían, estaban diciendo, ¿cómo alguien en vez de ti? Queremos a ti. Y Jesús comenzó a decir, no, usted quiere a él. Y ellos decían, no, queremos a ti. Y Jesús, no, créeme, vas a querer a él. Y ellos seguían, no, queremos a ti, Jesús. Y Jesús dijo, no, vas a querer a él. Y es interesante porque en este verso, él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador es consejero, pero la otra palabra es ayudante. Te voy a enviar a alguien que te ayuda en la vida. Alguien que estará no al lado de usted, sino dentro de usted. Es un consolador, es tu consejero, es quien te ayudará en la vida. Y Jesús va diciendo, van a querer a él. Ahora, recuerda, los discípulos no entendían. Y hay un pasaje, acabo de recordarlo, lo dije el día jueves en la iglesia, pero es un verso bien curioso, le vuelvo a leer. Mateo 1. Mateo 1 dice, y no es Mateo 1 más. En Mateo 11 y el verso 11, es bien curioso este verso, pero le quiero explicar. 11:11 dice Jesús, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Ahora este verso es bien curioso porque lo que está diciendo Jesús es, uno, los que han nacido entre mujeres no hay mayor que Juan el Bautista. Los que han nacido entre mujeres, en otras palabras, Moisés, Abraham, David, Daniel, Jeremías, Eliseo, Elías, todos los profetas del Antiguo Testamento, Juan era el mayor. Juan era mayor de todos ellos, pero luego dice, aunque Juan es el mayor, que es gran, alaba a Juan, dice la Biblia, aunque Juan es el mayor, el más pequeño de ustedes es mayor que él. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el más pequeño en la iglesia, en el reino de Dios, es más grande que era más grande de todos los del Antiguo Testamento? Y tiene que ver con esto, el ayudador, el consolador. Recuerda una vez más, solo para volver atrás un poquito de algo que enseño, la Santa Trinidad. La Santa Trinidad conocemos que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra que los tres son coiguales, coeternales. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Y cada uno tiene una función distinta. No sabemos mucho sobre el Padre, sino que de Él nacen todo. La Biblia le habla acerca de que Él es luz y es el origen de todo. El Hijo es curioso porque el Hijo es la parte de la Trinidad que siempre se presenta como nosotros, como hombre. Vemos, por ejemplo, el Hijo cuando Jacob luchaba con el ángel en el Antiguo Testamento. Y Jacob llamó el ángel Peniel, que quiere decir el rostro de Dios. En otras palabras, él dijo, he visto el rostro de Dios. Vemos, por ejemplo, Shadrach, Meshach y Abednego, cuando estaba dentro del horno, había un cuarto como el Hijo del Hombre. Sabemos que era Jesús y, en otras palabras, Jesús siempre era la parte de Dios que se vea como nosotros, como hombre. Pero el Espíritu Santo es esta parte de Dios que es la parte emocional. Por ejemplo, puede entristecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con gozo, con alegría. Es el parte emocional de Dios, pero también es el Espíritu Santo
que desea habitar en nosotros. Es Dios en nosotros. Ahora, y le explico un poco más al fondo de esto. Recuerda, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. La palabra Señor es Adonai. Adonai quiere decir Padre. Padre, Adonai. Jesús, segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Cristo. En otras palabras, Cristo no es un apellido. Cristo habla de la función o la obra de la tercera persona de la Trinidad. Es Jesús el Cristo, Jesús que fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué la Biblia dice Juan era el más grande, pero el más pequeño en la iglesia es más grande que él? Porque desde tiempos antiguos era como Dios caminaba al lado de los hombres. Dios caminaba al lado de Abraham, caminaba al lado de David, caminaba al lado de Daniel, caminaba al lado. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, era Dios al lado de ellos. Era Dios al lado de ellos. Pero Jesús dice, mira, cuando termina mi sacrificio, ya no va a ser Dios al lado de usted, va a ser Dios dentro de usted. Va a ser Dios dentro de usted. En otras palabras, este Dios que los discípulos están diciendo, no me gusta cuando tú estás al lado mío. Y Jesús dice, no, créame, va a querer más el Espíritu Santo. Él es sabiduría. Él es este voz que va a estar hablando dentro de usted, que le va a ayudar. Es el ayudador. Y recuerda, los discípulos, hay un verso que dice, cuando caminaron con Jesús 3 años y medio, no entendía cuando Jesús dijo, me voy. Jesús tenía que decirles, hay más que yo quiero decirte, pero no puedo. En este momento yo quiero ahorcar a los discípulos diciendo, hubiera dicho más, hubiera enseñado más, pero Jesús dijo, quiero, pero no puedo. La enseñanza es sencilla. Cuando Jesús murió y el Espíritu Santo entró en ellos, había un cambio. Había un cambio. Este Pedro que acaba de dar lisuras y negar que había aún conocido a Jesús. Pedro que caminó 3 años y medio con Jesús, lo negó. Pero después del Espíritu Santo había un gran cambio en él. Por esto, lo que digo es esto, los discípulos crecieron más con Dios dentro de ellos que cuando Jesús estaba al lado de ellos. Y este es el mismo Cristo que está en nosotros. Es el mismo Espíritu Santo, el ayudador. El que nos ayuda en la vida. Ay, yo no sé qué haría en mi vida si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Alguna vez le ha pasado que usted hizo una decisión y esta decisión era importante y la gente dice, pero ¿cómo sabías? Y usted sabe que Dios te ayudó. O mejor hablar de esto después de haber recibido Cristo en tu vida, el Espíritu Santo, después de haber entregado su vida a Dios, ha notado cambio en su vida y has dicho, ay, yo no sé cómo es que estaba pensando antes. Yo no sé por qué hice esto, por qué tomé esta decisión. Muchos de nosotros mirando atrás decimos, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, mira, una vez más en Juan capítulo 16, el verso 13, Jesús dice una vez más, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Él me glorifica. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. En otras palabras, ¿cómo podemos
oír la voz de Dios en nuestra vida. Cuando sabiduría clama, ¿cómo podemos ser sensibles a la voz de Dios? Mira lo que dice: el Espíritu Santo siempre glorifica al Hijo, siempre glorifica lo que has oído. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre nos hace volver a la palabra. Siempre la palabra, cuando uno lea la Biblia, léela. Por esto yo les animo, lea la Biblia, lea la palabra. Cada día lee un par de capítulos, cada día lee un proverbio. ¿Por qué? Porque en momentos cuando usted más necesita, un verso va a volver por el Espíritu Santo en su corazón y te va a guiar con decisiones que deben tomar. Lea la palabra, venga a la iglesia, escuche la palabra enseñada. ¿Por qué? Porque en algún momento un mensaje que fue dada volverá a su memoria justo en el momento cuando usted más lo necesita y le guiará para tomar decisiones sabias. Una persona en la iglesia, un amigo suyo, le va a estar hablando casualmente, pero en este momento usted va a decir: esta es justo la palabra que yo necesitaba. Es justo porque yo también estaba en esto. Y ellos van a decir: estaba orando la semana pasada y sentí este verso en mi corazón. Y usted va a decir: yo necesitaba esto. La Biblia dice: el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Amén. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. No habla de sí solo. En otras palabras, Jesús estaba al lado de los discípulos, pero Jesús decía: ya me voy, pero quien viene es mejor que mí, porque no va a estar al lado de usted, va a estar dentro de usted. Dios en nosotros. Es así como este Pedro que negó a Jesús cambió radicalmente en unos días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dentro. En otras palabras, en el Antiguo Testamento había un pacto, pero en el Nuevo Testamento tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor sacrificio, tenemos un mejor sumo sacerdote y tenemos mejores promesas. Iglesia, lea las promesas de Dios, léalas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que su palabra nos guiará. Sabiduría sí tiene una voz y clama en las encrucijadas. Encrucijadas son decisiones en la vida. Clama, clama. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros. La Biblia habla que Dios habla a través de su palabra escrita, nos hace recordar. Dice Corintios capítulo 14, voy terminando. Pero Corintios dice: Dios no es el autor de la confusión. En otras palabras, cuando hay confusión en la vida, este es simplemente una muestra. En medio de la confusión, nunca tomes una decisión en momentos confusos. Nunca tomes decisiones en momentos de tempestades en la vida. Siempre espera. Dios no es autor de la confusión. Dios es autor de paz. En otras palabras, toma un paso atrás, respira, ora. Diga: Dios, háblame cuando hay confusión. Confusión mayormente es una muestra que Dios quiere darme una ayuda que encontrar una vez más la paz, porque la paz de Dios nos va a guiar. En otras palabras, cuando usted toma una decisión, aunque sea difícil, usted va a sentir paz. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que debo hacer. Termino con esto. Hay un pasaje que siempre menciono y le vuelvo a leer. Dice: por Jehová, Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Dios ordena los pasos. Dios ordena los pasos. Siempre digo: no saltos, pasos. No trata de hacer saltos en la vida, haga pasos en la vida. No saltos de fe, pasos de fe. Los pasos
del hombre justo son ordenados por Dios. Pasos. Es por ello, yo digo a la iglesia, deme un año de su vida, porque en un año yo prometo que su vida será mejor. No tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Dios, pero tiene que ver con este verso, pasos. Pasos. En otras palabras, simplemente toman pasos, un paso a la vez, ok, mi siguiente paso, leo la Biblia, mi siguiente paso, asisto a la iglesia, mi siguiente paso, entro a un grupo, cada uno tenemos un paso y en estos pasos vamos tomando pasos y de aquí una semana volteo y no me noto mucho cambio, de aquí una semana volteo y ya no siento nada, pero sigue con pasos. De aquí un mes uno voltea atrás, no creo que veo mucho cambio, pero de aquí a 6 meses uno voltea atrás, wow, en verdad estoy cambiando, en verdad mi vida ya no es igual. De aquí a un año usted va a decir, de cierto, he cambiado, no va a recordar qué paso fue, pero uno de estos pasos había un cambio, en otro paso había otro cambio, y a través de un tiempo uno se da cuenta, no soy igual. El ayudador me ha ayudado. El consejero iluminó mi camino. Hay decisiones en la vida. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y la Biblia lo llama el ayudador. ¿Cómo habla? Él habla a través de su palabra. A través de la Biblia. A través de la palabra enseñada. Por esto venimos juntos. Y siempre buscando a Dios en nuestra vida. Padre, te doy gracias, Señor, porque es por tu palabra, Señor, que nuestra vida ha sido cambiada. Señor, gracias. Es por Jesús que perdonó nuestros pecados. Es el Espíritu Santo que ha entrado en nuestra vida y nos está ayudando en esta vida, porque la vida sin ti es complicada. Señor, en esta vida tú iluminas nuestro camino. Señor, bendice tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a encontrar los pasos correctos para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si yo voy, el ayudador o el consolador, el consejero vendrá. ¿Y cómo es que viene? Es que Jesús tenía que ir a hacer un sacrificio. La Biblia dice, este sacrificio de Jesús en la cruz nos justificó. La palabra justificó quiere decir justo como si nunca hubiera pecado o nunca se hubiera cometido un error en la vida. Y como Él te justificó, ahora Él puede entrar en su vida y caminar contigo. Por esto es diferente. Ya no es Dios a mi lado, es Dios en mí. Es Dios que va cambiando mi vida, que me va transformando, me va ayudando en esta vida. Hay un primer paso y el primer paso se llama nacer de nuevo. Jesucristo dijo, el que no nace de nuevo no verá a Dios en su vida. Es importante nacer de nuevo. Es importante. ¿Qué es? Es una oración. Es una oración donde uno confiesa diciendo, Jesús, yo creo en ti. Creo en tu sacrificio que me justificó, me hizo ahora libre para que puedas venir y vivir en mí. Y la Biblia dice, Él entra y comienza un caminar contigo. Nacer de nuevo. Y la Biblia dice, los que nacen de nuevo no solo tendrán una vida que vale la pena vivir, tendrán también la vida eterna. Es decir, hay un para siempre con Él. Pero el paso que debemos tomar es decir, Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Quiero darte acceso a mi vida. Si nunca ha hecho esta oración,
¿Puedo tener el honor de orar con usted? Nadie mirando, respetamos privacidad. Si usted está aquí hoy, nunca ha hecho esta oración. Si usted desea hacerlo, no le voy a avergonzar, pero sí quiero ver con quién estoy orando. Si usted dice, yo deseo esto, deseo que este ayudador, que Dios entra en mi vida, muéstrame su mano si desea hacer esto, quiero orar con usted. Señorita, Dios te bendiga, gracias. ¿Quién más desea hacer esta oración? Simplemente muestre su mano. Ahí atrás, caballero, señorita, Dios les bendiga. Caballero, gracias, Dios te bendiga. Señorita, gracias. ¿Quién más? Ahí arriba también, Dios les bendiga. ¿Cuántos más van a hacer esta oración? Sí, Dios te bendiga también, gracias, señorita. Gracias, Dios le bendiga, señora. ¿Quién más va a hacer esta oración? Señorita, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más desea hacerlo? Vea su mano de grado, joven, Dios te bendiga. Gracias, joven, Dios te bendiga. Caballero, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Amén. Bajen sus manos, cierren sus ojos. Yo voy a hacer una sencilla oración. Yo invito a los que han levantado su mano, por favor repita esta oración con sinceridad dirigido a Jesús, por lo cual cierren sus ojos para no distraerse con alguien a su lado. Ponga su mente solo en Jesús y repita esta oración conmigo. Yo invito al resto de la congregación que nos acompañan, repiten conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti y yo sé que has muerto por mí. Perdóname por mis pecados. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo tuyo. Enséñame, Jesús, a vivir por ti el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.